Señor en esta tarde, hermano, amén. Qué bueno. El salmista nos animaba a que podamos adorar a Dios. Y qué importante, hermano, que nosotros podamos siempre adorar al Señor. Porque fíjese que Satanás, la propuesta que puso al Señor fue que si postrado me adorare, te daré todas las cosas, decía. Y el Señor, Dios Todopoderoso, es el único digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda honra. Así que les invito a abrir su Biblia en esta tarde, hermano, que me toca exponer el libro de Hechos, capítulo 19, del verso 8 al 12 vamos a leer. Libro de Hechos, capítulo 19, el verso 8 al 12. Nos dice así la palabra del Señor. Amén, hermano. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ello y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judío y griego, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tú eres precioso en esta tarde, Señor. Y pedimos que el poder maravilloso de tu Espíritu Santo, que ayudó a distintos hombres a escribir esta palabra, hoy también nos ayude a nosotros, Señor. Me ayude a mí principalmente, que no soy nada, Señor, para que tú puedas utilizar mis labios, para que cada uno podamos ser bendecidos a través de tu palabra, que tu palabra en esta tarde nos aliente, nos anime. Y Señor, que el poder maravilloso de tu Espíritu Santo también nos traiga discernimiento de todas las cosas. Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar sus asientos, hermano, en esta tarde? Qué bueno, hermano. Venimos estudiando diferentes hermanos. Venimos exponiendo este libro con diferentes pensamientos, con diferente enfoque de la palabra del Señor. Pero si nosotros, hermanos, nos vamos al primer capítulo de este libro, de Hechos, Lucas comienza a escribirle, comentarle a una persona, no sé si era amigo, alguien conocido de él, pero el primer versículo, el capítulo 1, dice, de hecho, en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir que, hermano, Lucas estaba escribiendo, estaba poniendo todo en orden las cosas que había acontecido. Primero él puso el nombre de él en el libro de San Lucas, donde él escribió todas las cosas que el Señor había hecho, los milagros que el Señor había hecho, las cosas extraordinarias que Jesús había hecho. Y ahora en el libro de Hechos comienza otra nueva etapa, hermano. Aquí ya comienza que el Señor había sido elevado hacia el cielo. En el mismo libro de Hechos nos comenta en este capítulo 1, en el libro de Hechos, y nos dice cómo las cosas que había acontecido hasta que el Señor fue arrebatado. Y ahora también nos comentan unos capítulos antes las diferentes cosas que habían acontecido, hermano. Cómo Pablo había sido convertido, cómo hombres y mujeres
amaban al Señor de una manera maravillosa, extraordinaria, cómo hombres y mujeres eran también martirizados, cómo hombres y mujeres eran tirados a los leones para que fueran comidos, cómo hombres y mujeres permanecían fieles al Señor estando envueltos en cera y con sus cuerpos envueltos en llama, encendiendo las ciudades, las plazas donde se encontraban. Y Lucas nos comenta de qué amor y fidelidad que tenían estos hombres, amando al Señor a pesar de todos los problemas que tenían. Y hermano, aquí Lucas nos comenta el trabajo que comenzó a hacer Pablo por diferentes lugares. Aquí Pablo llegó a un lugar de Éfeso a predicar la palabra del Señor, a enseñarlos el Evangelio, la predicación del Evangelio. Y fíjese que nos dice el verso 8, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y hermano, en el libro de San Mateo 8, Pablo estaba cumpliendo una misión muy importante que también nos dejó el Señor a usted y a mí. Mire lo que dice San Mateo capítulo 28, y el verso 18 al 20. Y dice así, mire hermano. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, aquí vemos primeramente a los discípulos en los versículos anteriores. Aquí vemos a diferentes personas que han estado empezando a predicar del Evangelio y el Señor respaldando a través de la predicación del reino de Dios con cosas extraordinarias, hermano. Cómo Dios estaba protegiendo y guardando a distintas personas en la predicación del Evangelio. Y mire, Pablo dice que entró y empezó a hablar del Señor, porque esta es la misión. Este es lo que usted y yo también tenemos esta misión de hacer. Y dice, hermano, el verso 9, y endureciendo a alguno y no creyendo, maldiciendo delante de la multitud. Usted me pasa a mí, no sé, yo comienzo a hablar con personas ahí donde trabajo, donde estoy en la venta todos los días, y mientras que nosotros hablemos de diferentes cosas, está todo bien. Somos amigos, nos reímos, wow, bomba, está algo extraordinario. Pero cuando usted le empieza a hablar de las cosas del Señor, oh, ¿qué pasó? Es como, no sé, se embravecieron con uno. Saltaron como un Rottweiler, lo quieren comer. Empiezan automáticamente cuando usted le dice algo de Dios, le empieza a hablar algo de que lo que va a acontecer, lo que va a suceder, que va a empeorar en lugar de mejorar, porque el hombre tiene que buscar de Dios. ¡Wow! Usted le puso una bomba en su casa, en el corazón de esa persona. Se enojan. Algunos quizás no reaccionan automáticamente, pero cuando sigue la conversación, empiezan a agredirte. Empiezan a buscarte palabras ofensivas porque el hombre no quiere escuchar el consejo de Dios. Fíjese que estos hombres también, hermano, estaban en la misma situación. Pablo le empezó a hablar, a predicar, a demostrarle que la predicación del reino de Dios podía cambiar su vida, que el Señor había venido a morir en la cruz por ellos y resucitó al tercer día de entre los muertos. Estas personas, dice, que se enfurecieron. Fíjese que lo maldijeron, dijo. Empezaron a decir cosas. ¿Sabe cuánto la palabra maldiciones, cuántas malas palabras están encerradas en esa palabra? Porque en realidad están deseando
totalmente lo malo. Y hermano, mire lo que dice en el libro de San Marcos, capítulo 15, libro de San Marcos, capítulo 16, y verso 15. San Marcos 16, verso 15 dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Escuche, esto es tremendo, hermano, porque este versículo que vamos a leer no es de que la persona dice, Dios me maldijo, no. El Señor nos dio al hombre y a la mujer la oportunidad de tener su libre albedrío. Porque mire lo que dice, el que no creyere, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mire, no lo dijo un sabio, lo dijo el que murió y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. No lo dijo alguien que murió y se olvidaron, porque cuántas personas dijeron cuántos buenos comentarios, hermano, y hoy están polvo, ceniza en la tierra. Pero esto lo dijo alguien que vive por la eternidad, el Creador, el que formó el cielo y la tierra, el que, hermano, vio la naturaleza extraordinaria que Él formó en el mundo. Él lo dijo. No lo dijo alguien pensante, alguien sabio, no. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, el que formó las aguas, el que separa, hermano. En estos días estuve viendo un pequeño video que hay aguas del mar que no se mezclan entre ellos y la línea, un agua azul y un agua totalmente oscura. ¿Cómo no se mezcla eso? Solamente la sabiduría extraordinaria de Dios. Hermano, cuando veía esa imagen me daba ganas de llorar y decir, qué tremendo, qué poderoso es nuestro Dios, qué es maravilloso. Y Él, aún más, hermano, enviando a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y si usted se pone a pensar, ¿cómo? Siendo hijo de Dios, se nació como un bebé, creció, es casi si usted se pone a pensar, es impensable, porque eso es el plan de Dios, el propósito de Dios, para que cuando nuestra mente humana es imposible poder razonar, solamente creer de que el Señor vino, nació y murió y resucitó al tercer día. Y lo más importante, hermano, que volverá. Esa es mi esperanza y su esperanza, que Él volverá. Y mire lo que dice, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpiente, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Pablo estaba teniendo el respaldo de esta palabra. Pablo estaba teniendo el respaldo de esta palabra, hermano, porque usted va a ver que el Señor a través de él estaba haciendo milagros extraordinarios. Hermano, yo estuve pensando en estos días cuál es el mensaje central de este libro de Hechos. ¿Cuál es quizás es un libro alegórico que podemos ver la historia de la iglesia, pero también implica nuestra vida, hermano. Hombres que nos han dejado el ejemplo de trabajar, de poner todo en favor del reino de Dios. Porque hasta aquí, hermano, usted y yo, si nos ponemos a mirar la historia de cualquier ser humano, puede haber juntado toda la riqueza y cuando iba al camino al sepulcro no llevaba nada, detrás no iba el camión lleno de oro, de plata, con los sillones, la televisión, no iba nada. Solamente, hermano, iba un pedazo de madera lustrada, mientras ya empezaba la discusión entre parientes, entre hermanos, por la herencia. Pero qué bueno, hermano, que nuestra herencia está en los cielos y nosotros vamos hacia allí. Somos hermanos extranjeros, somos peregrinos de esta tierra. Y mire, hermano, estuve pensando y digo, ¿cuál es el eje central de este libro? Que hombres se dejaron matar, hombres que se dejaron
pasar por diferentes circunstancias, hombres que dejaron que un caballo arrastrara su cuerpo por kilómetros cuando Pablo perseguía a la iglesia. Este es el mensaje principal de este libro que nos marca por qué estos hombres y mujeres podían soportar y amar a pesar de que sus cuerpos estaban siendo destruidos. Libro de Hechos, hermano, capítulo 4, verso 11 y 12. Mire lo que dice. Mire lo que dice, hermano. Capítulo 4, verso 11 y 12. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y hermano, yo decía, qué tremendo circunstancia que pasaban estas personas, hermano. Hoy a veces nos toca pasar pequeños problemas y ya estamos tambaleando si seguimos o no seguimos al Señor. Pero estos hombres y mujeres veían cómo su familia se devoraba a los leones, veían esta familia cómo el lazo arrastraba kilómetros con el caballo de Pablo, pero estos hombres seguían amando al Señor, porque estaba sabiendo que estaba en su vida puesta sobre la piedra principal que era Cristo, que es el Señor. Y entonces también Pablo, hermano, él no importaba lo que podían estar diciendo la gente, burlándose de él, discutiendo. Él estaba sabiendo que su vida estaba fundamentada en Cristo. Y no se podía mover de ahí, hermano, porque había resucitado de entre los muertos y hoy su vida estaba fundamentada en el Señor. Y hermano, volvemos a nuestro capítulo que hemos estado leyendo. Y dice el verso 9, que maldiciendo delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y paró los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Y continuó, dice, por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes de Asia, judío, griego, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagro extraordinario, por mano de Pablo. De tal manera que aún llevaban los enfermos los paños delante de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué maravilloso, hermano. El Señor respaldando su palabra. Y en este tiempo también el Señor no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hoy quizás nuestra vida también tenemos la oportunidad de poder hablar del Señor, poder discutir con diferentes personas del camino del Señor, que Cristo es la piedra fundamental. Cuando hay gente que quiere meter un montón de cosas, quiere agregar un montón de cosas a la predicación del Evangelio y no quieren vivir conforme a la palabra del Señor, sino conforme a sus pensamientos, conforme a su razonamiento. Pero aquí, hermano, Pablo luchó mucho tiempo en imponer, en enseñar, en instruir a diferentes personas para que pudieran seguir el camino del Señor. Y hoy también nosotros podamos ver el esfuerzo de Pablo por enseñar correctamente la palabra del Señor. Y hoy también nos toca a nosotros, hermano. Hoy se ha levantado miles de movimientos, miles de pensamientos. Y hermano, vio que dice que tenemos una lucha espiritual. Pero no una lucha espiritual todos los días, estar poniendo las manos para que los demonios salgan de la gente. No, hay una lucha espiritual a través de la gente que
aún conociendo del Señor, o conocen a media, o son personas que en realidad se han desviado de la verdad, esas personas están con un espíritu inmundo tan terrible que tuercen la palabra del Señor, que enseñan una doctrina de demonio, hermano. Y es tan fuerte, es tan tremendo poder luchar contra eso, porque una ideología que ellos tienen, que también Satanás aprovecha, hermano, a través de eso, porque esa es la idea de Satanás, de poder torcer el Evangelio para que no puedan llegar al conocimiento de la verdad. Fíjese, hermano, esta gente se enojó cuando Pablo le empezó a decir la verdad, sus corazones estallaron de enojo, de bronca, de ira contra Pablo, pero Dios mostró que lo que Pablo predicaba tenía poder. Lo que Pablo hablaba era poderoso, porque dice, se hacían milagros extraordinarios, fíjese que dice. La sombra de Pablo pasaba, hermano, y tocaba el manto del que estaba enfermo y recibían milagro y poder del Señor. Y qué bueno, hermano, que en esta noche nosotros podemos leer este libro, podemos animarnos unos a otros a poder seguir cada día al Señor y poder predicar el Evangelio. Y no tener miedo, hermano, porque uno comienza a hablar del Señor y hay un cortocircuito, hermano. Es una explosión que acontece en todo lado. Donde usted está, quizás pasó tiempo con esa persona charlando de amistad, pero cuando el momento que usted le habló del Señor, parece que se cortó todo. Parece que los cables se calentaron y prendió fuego todo y ya empiezan a buscarte un montón de excusas. Pero qué bueno que el Señor nos dé la fortaleza cada día, hermano, en poder predicar el Evangelio. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor está con nosotros. Porque aquí Pablo, hermano, nos cuenta, Lucas, de que a través de la mano de este hombre, Pablo, el Señor hacía milagros extraordinarios. Y yo creo que el Señor también responde a nuestras oraciones y donde nosotros estamos, el Señor va a obrar de una manera maravillosa para que esos corazones también pudieran conocer el Evangelio. Qué bueno, hermano. Y mire, para terminar el versículo, esta exposición, leamos en el libro de San Lucas, hermano, el libro de Hechos, libro de Hechos, el capítulo 1. El verso 3. Hechos 1:3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas inadubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. Y qué bueno, hermano, y el verso 2, perdón, que yo tenía que leer la parte del verso 2, dice, hasta el día, el 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo los apóstoles que habían escogido. Qué bueno, hermano. Este es maravilloso. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido escogidos por el Señor. No nos llamó nadie, hermano, nos llamó el Señor. Porque si el Señor, usted si va a predicar la palabra del Señor, y si esa persona, el Señor no lo resucita, no le da una oportunidad, es imposible que pueda escuchar el Evangelio. Porque está muerto. Usted y yo estábamos muertos, hermano. A un muerto usted le puede hacer lo que quiera. Le puede golpear, le puede pegar, le puede decir de todo, pero no le va a escuchar porque está muerto. Pero el Señor a todo ser humano le da una oportunidad, lo resucita para que esa persona reciba o rechace o maldiga o no crea como hemos leído la palabra. Por cuanto no han creído han sido condenados, dice la palabra. Entonces a todo ser humano el Señor le da una oportunidad, ¿para qué? Para que el día de mañana, cuando esté ante el tribunal de Cristo, Él no pueda decir, no, nadie me habló del Evangelio. Yo no escuché.
Nadie me dijo nada, no, tal día. Yo te resucité. Tú fuiste el que decidiste en rechazarme o en aceptarme. Y qué bueno, hermano, que el Señor nos haya escogido y nos haya dado la oportunidad resucitándonos entre los muertos y hoy podamos dar gloria, alabanza y glorificar el nombre del Señor y a través de la predicación del Evangelio nosotros podamos ver la manifestación maravillosa del Espíritu Santo de Dios, obrando en diferentes corazones. Oramos, hermano, y damos gracias a Dios en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tu propósito es maravilloso, Señor, cada día en anunciar, en predicar tu palabra, Señor, que tiene poder y vida, Señor.